Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El famoso astrónomo estadounidense Carl Sagan dijo esto: a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa. El 15 de marzo de este año, hace apenas unos días, el New York Post publicó un artículo. Quizás usted lo leyó, seguro lo leyó o tuvo ecos de él, que corrió como fuego en hierba seca sobre todos los diarios del mundo. La nota estaba titulada así, escuche usted bien: fuentes oficiales del Pentágono sugieren que una nave nodriza en nuestro sistema solar podría estar mandando pequeñas sondas a la Tierra. El documento en cuestión, que se encuentra en fase de borrador, fue escrito por Shane Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, lo que sea que quiera decir esto. Todo esto en el Pentágono. Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra. Una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA. Estas cúpulas diseminadas como semillas de diente de león podrían separarse de la nave principal por la fuerza gravitatoria de las mareas del Sol o por una capacidad de maniobra, dice el informe difundido por New York Post. Lo único que nos faltaba. Para mí, como decía Fernando Pessoa, el único misterio del universo es que existía un misterio del universo. Tenemos suficientes pendientes acá en la Tierra para estarnos mordiendo los nudillos por una supuesta nave nodriza. Pero la literatura ha soñado desde hace muchos años con la vida fuera de nuestro planeta y los humanos seguimos viendo lo que pasa en la galaxia como las vacas ven los aviones. Pero el artículo del New York Post, de una forma u otra, nos devuelve a la infinidad de lo que está más allá del cielo. Hoy hablaremos de literatura y lo extraterrestre. Albert Einstein dijo alguna vez lo siguiente, seguro usted ya lo oyó: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy muy seguro. No se vaya. Dicen que hay un mundo que nos vigila y aquí le contaremos de las historias y los libros que se han fundado en esa fantasía o esa realidad. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Usted lo sabe. Durante la Guerra Fría, la carrera por conquistar el espacio fue la forma en que la URSS y los Estados Unidos demostraban su poderío a la par que hacían del mundo entero un campo de batalla. Se adelantaron los soviéticos. El legendario cosmódromo de Baikonur en Kazajistán les dio la ventaja con 3 hitos en la historia de la humanidad. Lograron poner en órbita el primer satélite, el Sputnik 1, en 1957, hace 66 años. Unos meses más tarde, mandaron al espacio al primer ser vivo, la perrita Laika, que se desintegró junto con su nave al volver. Pero 2 años después, coronaron sus adelantos en 1961 con el viaje del cosmonauta Yuri Gagarin al espacio, también enviado desde Baikonur. El primer ser humano en salir del globo. Gagarin orbitó la Tierra por 108 minutos y volvió sano y salvo. Empezaba la era espacial. Hoy traigo una anécdota poco recordada sobre la locura por conquistar el espacio. La historia de Sergei Krikalev, mejor conocido como el último ciudadano soviético. Escuche usted. En mayo de 1991, Krikalev salió de Baikonur para una misión de 5 meses en la estación Mir, símbolo soviético que orbitaba la Tierra. Su misión era más bien rutinaria. Haría algunas reparaciones y actualizaría la estación. Y así fue. Pero mientras en el espacio todo transcurría según lo previsto, en la Tierra la URSS se derrumbaba, se desintegraba vertiginosamente. Durante el tiempo en que estuvo en el espacio, la poderosa Unión Soviética se desintegró. Aquel hecho político dejó
a Krikalev en un limbo. Durante meses flotó en el espacio sin respuesta. Es verdad esto que le cuento, sometiendo su cuerpo y mente a efectos hasta entonces desconocidos. Y después de rondar por 10 meses la Tierra, aterrizó en un país que ya no existía. En el tiempo en el que estuvo olvidado en el espacio, Krikalev logró establecer comunicación por radiofrecuencias abiertas de ciudadanos comunes y corrientes. Soy un cosmonauta soviético, me han olvidado en el espacio, escuchaban estupefactos los terrícolas con que lograba hacer contacto. La Unión Soviética ya no existe, escuchaba Krikalev con no menor asombro. Krikalev volvió a la Tierra en 1992, 312 días en el espacio, que le dio 5,000 vueltas al planeta, desconociendo si volvería o qué diablos pasaba. Decía Jonathan Swift, la ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse. La historia del último soviético. En 1938, en Estados Unidos, solo los que sintonizaron su radio desde el inicio del programa escucharon que lo que vendría a continuación era una dramatización de la famosa novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. La gran mayoría de los radioescuchas sintonizó la CBS hacia las 8 de la mañana y escuchó la voz del locutor que decía muy seriamente: damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles. Era la voz de Orson Welles, un actor de teatro de 23 años que empezaba una de las carreras artísticas más importantes del siglo XX. Años más tarde aparecería bajo su dirección El Ciudadano Kane, la película más influyente de su época y película que se convirtió en un clásico indiscutible de la historia del cine. Aquella transmisión desató pánico real en la audiencia. Fue hasta el minuto 40 que Wells recordó al público que se trataba de pura ficción, pero cientos de personas ya habían tomado sus coches y huían sin saber bien a dónde, congestionando las avenidas y vaciando los supermercados para abastecerse. La transmisión se hizo con motivo de la noche del Halloween y tal vez ninguna broma macabra haya llegado tan lejos. No duró más de 1 hora la narración, pero el suceso puso de manifiesto el poder de los medios de comunicación masivos. Era una advertencia que desoímos, una historia genial adaptada por un par de guionistas que, con el afán de aterrorizar por unos momentos a los radioescuchas, cambiaron las reglas de lo que se podía o no hacer durante las transmisiones. La novela de H.G. Wells se publicó en 1898 junto con La Máquina del Tiempo, que publicó 3 años antes. La Guerra de los Mundos fundó el género conocido como ciencia ficción. Pero sus historias llevaban una vuelta de tuerca. Influenciado por Charles Dickens, Wells utilizó la metáfora del espacio y los extraterrestres para expresar una preocupación social fuerte. Su escritura fue decantando hacia la sátira del hombre en sociedad, y se convirtió, a golpe de literatura, en un ensayista fundamental. H.G. Wells y Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Yo tengo esta edición, que por cierto acaba de aparecer en Austral. H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. De lo más recomendable, si quiere usted saber, de ciencia ficción.
y de otros universos. Se calcula que para consignar el número de planetas que hay en el universo se requiere colocar 22 ceros después de un 1. Carl Sagan ha dicho que solo la Tierra esté habitada es un increíble desperdicio de espacio. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida ahí afuera? Parafraseando al escritor estadounidense James Miller, podríamos pensar que tal vez la hay y que tal vez ellos también están solos. Fue hasta el año de 1992 cuando se confirmó la existencia de planetas más allá del sistema solar. Sin embargo, ha habido en la humanidad intuiciones de que no estamos solos en el universo desde hace muchos siglos. Es una realidad que la negación viene en parte de los tabúes religiosos. El ser humano, particularmente desde la fe católica, es una creación especial, es el centro del universo que Dios ha elegido. Filósofos como Epicuro, Demócrito ya mostraban interés por la multiplicidad de universos. Fue, sin embargo, hasta los siglos XVI y XVII cuando la astronomía comenzó a ganar un terreno importante y así poner en entredicho la ortodoxia de la cosmovisión cristiana. En 1609, Johannes Kepler era el matemático y astrónomo de mayor relevancia del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue en aquel año cuando el emperador Rodolfo II se acercó a él con una duda. Rodolfo tenía la curiosidad de saber por qué en la superficie de la Luna se observaban algunas zonas oscuras. Kepler le respondió que seguramente eran las sombras que proyectaban las montañas lunares. Walker von Wakenfield, el asesor religioso del emperador, se quedó perplejo. Nunca había imaginado que la luna pudiera ser un mundo, con sus montañas iluminadas al atardecer, sus tenues brisas nocturnas y sus parejas besándose a la luz de la tierra. Von Wakenfield bombardeó a Kepler a preguntas y tras largas conversaciones que se prolongaron durante semanas, logró convencerle de que escribiera un relato ficticio del mundo lunar. Kepler le hizo caso y produjo el manuscrito Somnium. El protagonista de Somnium es el joven islandés Duractotus. Su madre, Flockside, trabaja recogiendo hierbas, envolviéndolas en piel de cabra y vendiéndolas a los marinos. Cuando Duractotus vuelve a casa, tras haber estudiado con Tycho Brahe, el gran astrónomo de la juventud de Kepler, su madre le dice que a pesar de lo aprendido con Tycho sobre la luna, solo ella podría llevarlo hasta allí. Madre e hijo acuerdan despegar cuando la luna empiece a eclipsarse por el este. El viaje es realizado en una nave alimentada por toneladas de pólvora. Una vez liberada del influjo terrestre, la nave viaja en una trayectoria curva sin necesidad de motor. Al llegar les comunican que la luna tiene 2 hemisferios: subvolva, desde el que siempre se ve la Tierra, y privolva, desde el que no se ve nunca. Duractotus descubre allí que los habitantes lunares crecen muy deprisa y viven muy poco. Solo asoman un rato al atardecer y luego vuelven a sumergirse en la noche impenetrable. Guardan el agua en cuevas para protegerla de las insoportables temperaturas diurnas. Kepler nunca vio esta historia publicada. Fue en el año de 1634 cuando su hijo decidió mandar a imprimir algunas copias. Es probable que su publicación pasara desapercibida, pues el registro de una segunda edición data de 1870. Algunos lectores de este relato repararon en las curiosidades autobiográficas del mismo. Para muchos resulta fácil interpretar a Duractotus es un alter ego, el del propio Kepler, y por tanto Flockside no puede ser otra que Catherine Kepler, la madre del autor, que fue acusada de brujería en 1615 y juzgada en 1620. Catherine Kepler eludió la hoguera y fue declarada inocente en su juicio. Sin embargo, murió tan solo 6 meses después. Esta es la historia de Kepler.
¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías? Y de una manera tan íntima, toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. A la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela o la novelería de la ciencia ficción? Acaba usted de oír las palabras que Jorge Luis Borges dejó en su prólogo a las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Así que sin más preámbulo, como los vagoneros de las letras, hemos traído aquí el inicio de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Si no lo ha leído usted, no se lo pierda. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y enseguida se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio y las viñas se erguían tiesamente en los patios y en el distante y recogido pueblo marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto mientras leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve sobre los que pasaba levemente la mano como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, brotaba un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. El señor K y la señora K vivían desde hacía ya 20 años a orillas del Mar Muerto, en la misma casa en que habían vivido sus antepasados y que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía 10 siglos. El señor K y la señora K no eran viejos, tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico, habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas y habían hablado hasta el amanecer bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de las conversaciones. Ahora no eran felices. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha mandado la editorial Impedimenta, de Mircea Cartarescu, Premio Phil 2022, usted lo sabe, El ojo castaño de nuestro amor, en traducción de Mariana Ochoa de Eribe. Superada la barrera psicológica de los 50 años y con plena conciencia de que a lo mejor ha pasado, Cartarescu nos invita a adentrarnos en su paisaje biográfico, geográfico y literario personal, en un tono que mezcla la comedia con una acentuada amargura existencial. Cartarescu es un narrador realmente notable que apenas conocemos en México. Déjeme decirle algo, nació en Bucarest en 1956, es poeta, narrador y ensayista, es doctor en literatura rumana por la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest, es considerado por la crítica literaria el más importante escritor rumano de la actualidad. Mircea Cartarescu, publicado por Impedimenta, El ojo castaño de nuestro amor. Mire usted, vamos a quitarle el vestido a este libro, si usted me lo permite, porque si no, no se ve. El río de la escritura, el mar de la memoria, ensayo sobre Claudio Magris, edición, prólogo y epílogo de Alejandro García Abreu. Tiene usted aquí un conjunto de ensayos, textos, medallones sobre el gran escritor Claudio Magris. Pero vea usted qué autores hay aquí. Jorge Herralde, Javier Marías, Mercedes Momani, Antonio Muñoz Molina, Josep Ramoneda, Jesús Silva Herzog Márquez, Enrique Vilamatas y desde luego María Teresa Meneses, gran traductora y promotora de la lengua italiana en México, y también Margot Glantz. El río de la escritura, el mar de la memoria, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un libro muy recomendable. Y llegó aquí también, de destino, Federico Achat, La hija ejemplar. Mire, a mí me interesó de inmediato este libro, apenas leí lo siguiente.
Ahora sé que la maldad se esconde donde menos lo esperas y que los sitios donde te creías más segura pueden resultar los más peligrosos. Esto es lo último que escribió Sofía en su diario antes de desaparecer hace ya casi un año. Desde entonces nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose de un puente y que el hecho está relacionado con un video escabroso que se viralizó en la escuela. Tiene muy buena mano este escritor, nacido en 1975, ingeniero de profesión y ahora un escritor de éxito y parece ser que con buena mano. De la mesa de novedades. Somos el universo contemplándose a sí mismo, decía Carl Sagan. Hemos traído aquí el poema El universo se investiga a sí mismo, del poeta argentino Roberto Juarros. Es una respuesta artística a ese dilema en que la humanidad se cree única, pero le basta voltear al cielo por la noche y ver los astros para sentir la pequeñez en que anida nuestro albedrío. El universo se investiga a sí mismo, de Roberto Juarros. El universo se investiga a sí mismo, y la vida es la forma que emplea el universo para su investigación. La flecha se da vuelta y se clava en sí misma, y el hombre es la punta de la flecha. El hombre se clava en el hombre, pero el blanco de la flecha no es el hombre. Un laberinto solo se encuentra en otro laberinto. Clásicos sin lágrimas son esos libros que pueden decirnos durante muchas épocas muchas cosas, pero que no nos exigen que suframos. Traigo aquí poesía de Roberto Juarros, un grandísimo poeta argentino. Su libro es Poesía Vertical, 1983-1993. Escuche usted. Me dirijo palabras a mí mismo como si añorase a otro en mí. Caleidoscopio autoverbal que a menudo me traba, las otras formas de locución o diálogo y también el silencio y sus imperceptibles expansiones. Roberto Juarros, un clásico sin lágrimas. El jueves 11 de julio de 1991, algunos de ustedes lo recordarán. La sociedad mexicana esperaba ansiosa la llegada de un largo eclipse solar. Como en pocos días los mexicanos miramos con atención al cielo. Dicho fenómeno tuvo una duración de 6 minutos y 54 segundos. El mejor punto para contemplar este suceso, dijeron los astrónomos en aquel momento, era la ciudad de La Paz, Baja California. A pesar de ello, el eclipse fue apreciado en distintos puntos del territorio nacional. Uno de ellos fue un edificio en el sur de la Ciudad de México, cerca del anillo periférico donde se encontraba el señor Guillermo Arreguín González, preparado para el evento con una cámara de video Signature 2000 VHS. Arreguín capturó el eclipse, pero eso no fue lo único. Según su propio testimonio, en las imágenes de la cinta de Arreguín podía verse una potente luz que se movía de forma errática. El fenómeno ovni, un asunto polémico y muy sonado en la cultura estadounidense, llegó entonces a instalarse en el imaginario mexicano. En la primera crónica titulada Luces en el cielo, que forma parte del libro Aquí no es Miami, la escritora veracruzana Fernanda Melchor regresa a su infancia, a cuando tenía 9 años, y vio por primera vez unas luces que surjaban en la noche entre el cielo y el mar de Playa del Muerto. Era entonces 1991. Fascinada por el tema, Melchor se dedicó aquel verano a aprender todo lo posible sobre los hombrecillos grises que eran responsables de los círculos sobre los campos de trigo en Inglaterra, así como de la construcción de la Gran Pirámide de Egipto. Melchor y su hermano lograron convencer a su madre de que los llevara una noche a Playa del Muerto a ver las extrañas luces. Cansada de esperar la aparición de los ovnis, Melchor se durmió sobre las piernas de su madre. Entre sueños, escuchó la conversación de su madre y sus amigas sobre aquellas luces. Una de ellas habría dicho: tanto desmadre por una avioneta de narcos. Yo tengo el libro aquí de Fernanda Melchor, Aquí no es Miami, con un prólogo de el gran Eusebio Rubalcaba, publicado por Almadía, El salario del miedo y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este es un buen libro
de Fernanda Melchor. Si lo encuentra, lléveselo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Esas que uno dice en las sobremesas, esas que alegran algún momento. Escuche usted esta. ¿Cómo sabes si la Tierra no es más que el infierno de otro planeta? Aldous Huxley. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.